empezar. Ah, listo, ya está. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este webinar. Hablemos de zootecnia en tu Unisalle, un espacio que se ha venido creando desde el programa con el fin de vincular a nuestros egresados que se encuentran desarrollando actividades en diferentes campos del conocimiento. Desde nuestra experiencia, esto ha sido fundamental para poder motivar a nuestros estudiantes a seguir el camino de nuestros egresados, con el fin de que podamos tener varias opciones, identificar que nuestra profesión tiene un potencial en el campo, un potencial porque tenemos un nivel muy importante y es garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad. Hoy le damos la bienvenida a nuestra egresada Laura Daniela Paipa, quien muy amablemente quiso acompañarnos el día de hoy para contar su experiencia de trabajo en el campo de la investigación. Bienvenida, Laura, desde el programa de Zootecnia. Te agradecemos muchísimo el estar siempre vinculada a tu alma mater. Desde la Universidad de La Salle, como siempre, un abrazo fraternal, un saludo muy especial de nuestro decano Leonardo Roa. Y pues bienvenida aquí a tu casa a contarnos esta experiencia tan importante. Muchas gracias, profe, por la invitación, por permitirme como compartir este espacio con ustedes. Como bien mencionó, el día de hoy les voy a compartir de mi experiencia como asistente de investigación en Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Así como rasgos así generales, primero vamos a hablar un poco de la universidad, las actividades luego que realicé en la granja, actividades que realicé en laboratorio, algunas experiencias adicionales, aparte como de todo el tema académico, documentos que puedan ser requeridos para poder hacer, llevar a cabo un tipo de experiencia como esta, y finalmente unas recomendaciones personales pues, que yo considero importantes a tener en cuenta si se quiere hacer un intercambio como este. Entonces, bueno, la universidad donde yo estuve es la Universidad de Virginia Tech, está ubicada en Blacksburg, Virginia, que es como al sureste de Estados Unidos. La universidad es pública, es una universidad bastante grande, como de 11 kilómetros cuadrados más o menos, y cuenta así con más o menos 280 programas académicos, así tanto universitarios de pregrado como posgrados. Específicamente yo estuve en el departamento de ciencia animal y también de avicultura y estuve trabajando con un laboratorio del doctor Osorio, quien trabajaba específicamente con vacas lecheras y los terneros. Entonces, este era como el área en el que fui a trabajar, en el área de nutrición y de fisiología también. Bueno, en cuanto a las actividades como asistente de investigación, bueno, hice un montón de cosas allá, empezando porque cuando yo llegué allí me dieron pues mi carnet de como de empleado, me dieron una oficina, me dieron llaves para el laboratorio, para cosas de, digamos, de la granja y de otras cosas de esparcimiento que había allí. Eh, Empezando con las actividades que yo realicé en la granja, bueno, fue un poco diverso. Primero que todo, pues estaba la parte de preparar las dietas en unos mixers súper grandes. También teníamos que alimentar a los animales allí y utilizábamos este carrito rojo que se llamaba el Data Ranger. Y bueno, eso tenía como una especie de aspiradora que nos permitía recoger los residuos, recolectarlos y pesarlos, así nos decía un aproximado así por vaca de cuánto dejó de comida. Y adicionalmente podíamos colocar la comida allí, pesar también cuánto teníamos de comida y luego colocar exacto la cantidad que cada vaca necesitaba. Entonces, pues le ayudaba a uno a controlar bastante el consumo de alimento de los animales. También pues hice lo que era colecta de muestras, colocábamos a las vacas en unos bretes y allí colectábamos sangre, colectábamos orina, heces y bueno, y también leche, pero eso sí se hacía pues no allí en los bretes. Aquí hay una foto de cuando se colectaba sangre, pero pues también como mencioné se colectaban otras cosas más. Teníamos también la posibilidad de ayudar a trabajar con los terneros cuando nacían, porque como estábamos trabajando en un proyecto
con vacas en transición, entonces pues teníamos que estar en todo este proceso, preparto y posparto también de las vacas y pues los terneros estaban allí incluidos. También algo que a mí particularmente me gustó mucho fue la experiencia de hacer extracción de líquido ruminal, pero no por cánula, sino que era por tubo orogástrico. Entonces era como una especie de aspiradora y un tubo que le colocábamos por la boca a las vacas y, y pues extraíamos de allí con esa aspiradora la cantidad que necesitábamos. Entonces a mí esto me gustó bastante. Bueno, en esta foto que acabo de mostrar, que se ve la vaca allí con la identificación, tiene un collar que es realmente una llave que nosotros les colocábamos allí a las vacas para enseñarles a utilizar los comederos donde pues justamente poníamos y recolectábamos la comida. Entonces era un comedero como individual por cada vaca y era un sistema que se llamaba Callan Gates. Entonces esa llave que tenía cada vaca abría específicamente una puerta y nos permitía como controlar más el proceso. También pues teníamos que hacer ordeños a las vacas recién cuando tenían el ternero, luego pesábamos el calostro, mirábamos la calidad pues, de la leche, todas estas cosas, pues cuando teníamos que hacer muestras como tal de la leche, ya que se hacía como que a los 7 días y así con ciertos específicos como periodos, ya se hacía pues directamente en la sala de ordeño, que justamente es la última foto que se ve y las vacas las tienen ubicadas a cada una. Y digamos que tienen eso, les leía un tag con la identificación que mostraba como cuál era la vaca que estaba en cada espacio específico y pues la cantidad de leche que iba produciendo. En cuanto a actividades que realizaba en el laboratorio, bueno, digamos que primero, una de las que más seguido teníamos que hacer era el centrifugado de la sangre, ya que de allí obteníamos lo que era plasma y suero que necesitábamos para ciertas pruebas que se iban a realizar después. Para todo esto nosotros recibíamos capacitaciones y cursos, entonces teníamos cursos para utilizar la centrífuga, cursos para utilizar autoclave y bueno, como cursos de desechos de laboratorio y diversos como usos también de cosas generales que uno debe tener en cuenta en los laboratorios. Bueno, también nos tocaba lo que era, ya cuando teníamos el suero y el plasma, pues por vaca lo separábamos y era el tema de organizar y todo esto allí en los congeladores. Teníamos que hacer digamos, el chequeo de salud de las vacas, que eso también lo hacíamos con la sangre, y entonces ya luego mirábamos lo que eran las cetonas y el calcio. Esto se hacía ya después de que las vacas parían. Después de esto, para tener como un control, mirábamos lo que era condición corporal. También, bueno, se revisaba lo que era pH y todo de la orina, todo que se hacía desde antes y después también del parto. Revisábamos temperatura en las vacas, se pesaban y bueno, esto se llevaba un registro del peso, por ejemplo, si se hacía semanal. Y ya estos últimos que mencioné de calcio y la acetona sí se hacían después del parto para controlar que la vaca estuviese en óptimas condiciones. Y en caso de ser requerido, pues teniendo algún problema o algo, ya teníamos que aplicar ciertas medicinas, que eso también nos enseñaban a hacerlo allá. Bueno, teníamos que preparar ácidos para el tema del líquido ruminal, entonces se tenía como también indicaciones de cómo era el manejo de estos ácidos, cómo utilizar los extractores y todo esto en el laboratorio. Bueno, lo mismo aquí, tema de organizar las muestras, ya una vez se tenían, se colectaban muestras a los -14 días, -7, +7, +14, -28. Bueno, había un montón de días que no voy a ponerme a explicarles como cada cosa que se hacía allí, porque bueno, ese es como otro propósito, esta presentación tiene otro propósito, que es más como mostrarles mi experiencia de lo que hice allí. También teníamos la posibilidad de ayudar, digamos, a otros proyectos que se estuvieran realizando simultáneos al tiempo en el que estaba allí. Entonces, por ejemplo, estuve colaborando a una chica con un proyecto que tenía de un análisis de líquido ruminal que iban a hacer unas pruebas in vitro. Entonces, todo eso no podía vincularse, dependiendo como del tiempo y también de lo que uno quisiera hacer.
Y bueno, también hacíamos como la colecta de los ingredientes que tenía el alimento y se hacía 2 veces por semana como para revisar este estado del alimento. Entonces utilizábamos para hacer materia seca y bueno, colectábamos muestras también frescas para análisis nutricional posterior. Bueno, en cuanto a otras experiencias adicionales, porque no solo es como el tema de académico, uno puede tener como mucho enriquecimiento de otras cosas. El tema cultural, allá yo conocí personas de todo lugar del mundo, que fue algo súper interesante. Uno puede ir como a parques naturales, zoológicos, hacer cosas que de pronto allá no se hacen y que son más costumbres de aquí y uno las lleva para allá también. Asistir a diferentes eventos digamos, deportivos. Allá la universidad contaba con un estadio grandísimo de fútbol americano, que de hecho era ese estadio que era en teoría considerado un estadio no tan grande a comparación de los de profesionales. Era más grande que cualquier estadio de acá de Colombia, entonces, bueno, fue una muy buena experiencia, el espectáculo que hacían era genial y bueno, uno puede aprovechar como en hacer muchas cosas también para conocer. Ahora voy a hablarles un poco de los documentos. Bueno, para poder aplicar a la universidad como tal, pues algo que siempre nos van a pedir es como una especie de carta, que es como un estatus académico satisfactorio, por decir así, con la universidad, que en este caso pues sería nuestra Universidad de La Salle. Entonces ellos siempre nos lo piden para poder como ver que todo esté en orden y decidirse como por aceptarnos a nosotros de alguna forma. También necesitamos pasar por un test de inglés, necesitamos un certificado de un test de inglés, eh, pues que sea superior a un B1, por lo general a veces piden B2, depende de la universidad. Y pues claramente tienen que haberse enviado la hoja de vida, una carta de motivación, en la mayoría de esos lugares los piden. Y eso son como, bueno, y una entrevista, también una entrevista que olvidé colocarlo allí, pero una vez pases como después de esta aplicación, vas a pasar por el proceso de una entrevista, que es como la decisiva de si puedes o no continuar. Pues para ir a esos lugares uno aplica una visa J1, que es una visa como de estudiante de intercambio. Entonces, obviamente la universidad le va a dar uno todos los parámetros y todos los documentos y la ayuda posible para solicitarla. Sin embargo, les voy a comentar algunas cosas particulares que pueden ser muy importantes para solicitarla. Entonces, primero es un documento que se llama DS 2019, que es justamente lo que muestra que eres como elegible para poder ir a los Estados Unidos. Este documento lo proporciona la misma universidad de allá de Estados Unidos, así que uno no tiene que preocuparse, simplemente es llenar como los datos, unas firmas y bueno, ya ellos se encargan como de enviarlo, lo envían por una especie de fax, entonces le llega a uno el documento en físico. Entonces ahí digamos que no hay que preocuparse, simplemente la universidad se encarga de eso y lo envía. Además, digamos, ya en la embajada siempre le van a pedir a uno ese documento primero que les menciono y una carta de invitación por parte de esa universidad donde mencionan el proyecto que vas a ir a realizar, el periodo de tiempo en el que vas a estar y todas estas cosas, que eso da como más confiabilidad de lo que vas a ir a hacer. Otra cosa que suelen pedir, por ejemplo, a mí, en lo personal, a mí no me lo pidieron cuando yo lo iba a hacer en la visa, pero era una recomendación que incluso le envía uno a la universidad, y es el tema del sustento económico. Muchas veces te piden un extracto de cuenta o algo así, donde tú muestras que puedes sostenerte allá, estando allá. Tú puedes también pedir como de pronto si tienes el certificado bancario de tu padre o de tu mamá o algo que tenga ese, digamos, ese dinero y conste que puede como ayudarte con el sostenimiento allá, eso también es completamente válido. Digamos, en mi caso, además, yo contaba con que la universidad me iba a dar un apoyo económico, un pago mensual, entonces eso también servía porque de alguna forma muestra que tienes con que estar allá, digamos, cómodamente, de alguna forma. Otra cosa que a uno le piden son las cuotas pagas de la visa, de la cita de la visa, que si bien eso no garantiza que te la vayan a dar, hay que pagarla. Adicionalmente,
un ID en Cevis, que es como una especie de servicio de un número de registro de visitantes de intercambio. Entonces, eso sí o sí hay que pagarlo. A veces es un poco costoso, pero pues sin ese número no se puede ir a ningún lado. Entonces, tengo que pagar eso también. Y adicionalmente, pues puede que sea un poco obvio, pero pues tener un pasaporte que sea vigente. Entonces, pues a veces es complicado como encontrar la cita y todo eso, pero pues eso es como lo primordial. Bueno, en cuanto a recomendaciones personales, algo que es muy importante, las condiciones del contrato, revisen y lean súper bien todo, porque pues a veces el tema de horas que se trabajan, eso puede cambiar, entonces revisen cuántas horas van a trabajar, si les van a pagar horas extra, digamos cómo es el lugar donde van a ir a trabajar, todo ese tipo de cosas los tienen que revisar muy bien. Y pues si tienen dudas, preguntarle a su tutor o a quien va a estar como a cargo de ustedes en ese lugar. Y pues la verdad es que cualquier pregunta ya es válida. Por ejemplo, algo que a mí me dijeron allá fue que yo iba a tener la posibilidad de utilizar un carro, pues para transportarme y para ir a la granja específicamente porque era bastante lejos del pueblo. Entonces, si bien yo preguntaba como, bueno, y el costo y todo eso, entonces pues me decían que había que pagar como que digamos, el uso diario del carro, pero era algo súper mínimo, muy poquito. Pero de pronto a mí me faltó preguntar el tema de la gasolina, entonces son cosas que uno llega allá y me enteré que también tocaba pagarle y todo eso, entonces cualquier pregunta es válida, por más que parezca que sobre, es mejor preguntar y no quedarse con las dudas. Em, en cuanto a hospedaje y transporte, por ejemplo, hay universidades que cuentan con la opción de hospedar a a las personas, a los estudiantes de intercambio que llegan. Entonces, digamos que se puede aplicar a eso y eso ayuda bastante al tema económico porque no hay que pagar o hay que pagar una cantidad demasiado mínima. Entonces, eso es bueno preguntarlo también y muy importante. El tema de transporte, por ejemplo, a veces alguien del grupo puede ayudarles que si llegaron al aeropuerto y no saben bien cómo ubicarse, alguien puede ir a recogerlos al aeropuerto, llevarlos hasta el lugar donde se van a hospedar. Entonces todo eso es importante también preguntarlo. Por eso ahí va lo siguiente, que es contactar a los miembros del grupo. Siempre pues en este tipo de grupos de investigación, em, pues no solo trabaja una persona, hay varias personas allí, entonces yo corrí con la suerte de que el director del grupo, él mismo me contactó, me puso los correos de los demás muchachos y yo pude hablar con ellos, pero si no se los dan, pregúntenlos porque a veces el tema de cómo orientarse en el lugar a donde llegan, tema de costos o si no hay vivienda, de cómo conseguir vivienda, todo este tipo de cosas, a veces es difícil y uno sin saber cómo a dónde va a llegar es mucho peor. Entonces, contar con el apoyo de personas que ya están allá, que están viviendo esa experiencia, ayuda muchísimo. O simplemente si quieren preguntar cómo es el trabajo con ese grupo, si de pronto tienen sus dudas, pueden preguntar todo eso a los demás miembros del equipo. Eso también es muy bueno. Bueno, en cuanto a los vuelos, siempre, por lo general, no los dan las universidades. En mi caso también me tocó, pues por mi cuenta, como que pagar mis vuelos, pero una recomendación importante en esto es que no vayan a comprar los vuelos con anticipación, como que les dijeron, sí, te aceptamos y de una compren los vuelos, no lo hagan porque nunca se sabe, pero igual les puede negar una visa o algo y pues si bien con estos documentos y todo por parte de apoyo de la universidad es muy difícil y muy raro que las nieguen, es mejor estar seguros y cuando tengan su aprobado la visa inmediatamente pueden comprar esos vuelos. También es bueno de pronto considerar la opción de un seguro de los vuelos por si en algún punto tienen que hacer un cambio en las fechas, ya sea de pues para ir o para regresar. Entonces es bueno tener eso también presente. Bueno, en cuanto al examen estandarizado de inglés que mencioné antes que iba a pedir la universidad para que ustedes puedan ir, normalmente piden el TOEFL, pero bueno, es cuestión también de que se averigüen bien porque últimamente están aceptando en muchas universidades el examen, el test de Duolingo y en mi caso ese aplicaba para esa universidad.
¿Por qué, digamos, es bueno averiguar por esto y por qué yo recomendaría el de Duolingo? Es que es mucho más económico también, digamos que un TOEFL o un IELTS pueden estar como alrededor de los $200 para pagar el solo examen y luego pues pagar un curso también pues para prepararse específicamente para eso puede tener otro costo pues bastante elevado y a veces se puede salir de nuestros presupuestos. Entonces, el de Duolingo, pues es como estaba, cuando yo lo pagué, estaba creo que en 58, $59. Entonces, bueno, es bastante asequible y además nos permite la opción de presentar unos simulacros, unos exámenes virtuales completamente gratuitos todas las veces que queramos. Entonces, eso nos ayuda bastante como a no invertir tanto dinero en esto y sí obtener el resultado que queremos en cuanto a lo que nos pide la universidad, que es ese examen estandarizado. Entonces, muchas universidades eso lo pueden revisar en la misma página web de la universidad, ya admiten este test de Duolingo o le pueden preguntar a su tutor si ese también les aplica. Aquí menciono las traducciones oficiales, por ejemplo, que es porque cuando uno pide esta carta de la universidad que les dije la vez pasada, que no lo da nuestra Universidad de La Salle, a nosotros nos dan ese documento en español. Y cuando yo pregunté si de pronto había la opción de que se hiciera una traducción de ese documento, me dijeron que no prestaban el servicio y que uno lo tenía que hacer por su cuenta. Entonces, bueno, siempre busquen traducciones oficiales, traductores oficiales. Entonces, envían el documento y ya les hacen la traducción, pero pues es mejor que sea algo que sea válido para que no les vayan a poner problemas. Por eso lo coloqué allí. Otra cosa muy importante, y allí lo resalté un poco, es el tema de la cita de emergencia en la embajada. Y esto es porque normalmente, bueno, digamos que les dan una fecha donde iniciaría el proyecto de la universidad y les dicen, no sé, los necesito aquí en un mes, 2 meses. Y pasa que cuando uno va a pedir la cita, ya tiene uno todo y va a pedir la cita de la embajada y le dicen a uno sus citas, como es de estudios, no es de turismo, que la de turismo se demora más todavía, pero como es para algo relacionado a estudios, le dicen a uno, no, su cita es en 4 meses. Y uno dice, pero me necesitan en dos, hay que. Entonces hay una opción donde ustedes pueden pedir una cita de emergencia. Les van a preguntar allí los motivos de por qué es una emergencia y allí tienen que exponer lo que van a ir a realizar y sobre todo poner las fechas en que inicia ese proyecto importantísimo y eso ya les da como la razón de por qué necesitan que sea de emergencia, porque a ustedes los necesitan antes del tiempo que les dan la cita. Y eso sí, la verdad, lo aprueban rapidísimo. A mí ese mismo día que yo envié la solicitud, ese mismo día me lo aprobaron y me dieron la cita en 2 semanas. Entonces fue bastante rápido. Otra cosa que les recomiendo que averigüen con la universidad es el tema del seguro médico. No suelen incluir, digamos, con lo que ustedes les van a pagar, porque es como más un apoyo económico, no les incluyen el seguro médico. Entonces, para viajar sí o sí obligatorio, tienen que llevar un seguro médico internacional o pues de inmediatamente que adquieran como de la universidad. En mi caso yo hice eso. A uno le envían como todas las instrucciones para realizar esto y una de las cosas era cómo adquirir un seguro médico. Entonces tú ya ahí miras y te dicen, digamos, qué son los estándares mínimos que aceptan para que puedan viajar. Entonces a veces el más barato de pronto no sirve, pero el siguiente sí. Entonces tienen que leer muy bien todos estos requisitos de qué cosas cubre y si, digamos, es aceptado por la universidad. Y a veces la misma universidad tiene en su página para que ustedes puedan ir a averiguar allí como los que tienen convenio de seguro médico con la universidad y es mucho mejor todavía. Y se van como más a la fija, entonces eso es muy importante. Aquí puse el I-94, que este es un documento también importantísimo, se los va a proporcionar, digamos, la orientación se le proporciona a toda la universidad, pero esto es un documento que, digamos, registra, es como un récord de ingresos y salidas a Estados Unidos y de Estados Unidos. Entonces, si quieren evitarse cualquier problema para salir de allá o cualquier cosa, tienen que empezar su documento, pueden empezarlo estando, digamos, acá en Colombia, pero una vez llegan allá y hacen su ingreso allá, tienen que terminarlo. A mí me ayudó en ese proceso la universidad, pero eso tienen que hacerlo casi inmediatamente y es súper importante, lo mismo cuando van a salir.
Entonces, es un documento súper importante, pero pues como digo, todo eso van a tener ayuda de parte de la universidad. Y bueno, también otra cosa que es importantísima es el Social Security Number, que es el pues número de seguro social que les dan allá. Pero entonces esto uno mismo tiene que ir a solicitarlo, ¿no? No es que uno pueda esperar y que se lo vayan a entregar a uno así como así, no. Uno necesita tener como algo que demuestre que tú estás, digamos, de alguna forma viviendo allá, porque este seguro se lo dan a las personas que son tanto, digamos, visitantes que van a estar por cierto tiempo, así temporales, pero van a estar un considerable tiempo, o también a personas que ya están de manera permanente allá, e incluso pues a los ciudadanos, obviamente, de Estados Unidos. Entonces, eso necesita un certificado de alguna forma de residencia, digamos, con esos, digamos, de la casa donde te estás quedando. Algún documento que demuestre que tú estás viviendo en este lugar. Entonces tú llevas esto a la oficina más cercana, tienes que sacar una cita primero a la oficina más cercana del Seguro Social. En mi caso me tocaba en una ciudad que estaba como a unos 45 minutos, una hora de donde yo estaba, pero eso sí le tocaba a uno personalmente ir a hacerlo. Y ya como a los 8 o 10 días le está llegando a uno un papelito con este número de seguro social, que son 9 dígitos, que sí o sí van a ser indispensables para lo que es sacar la cuenta de banco, porque eso siempre lo solicitan, este número de seguro social lo solicitan para sacar la cuenta de banco y lo mismo para la licencia de conducir. ¿Por qué menciono aquí la licencia de conducir, que es algo yo considero que muy importante? Y es que para, por ejemplo, nuestra carrera, a veces nosotros sabemos que las granjas no están tan cerca como de la universidad o del pueblo y hay que irse más lejos. Y algo que a mí me dijeron que me preguntaron en la entrevista era si yo conducía, si tenía licencia de conducción, porque la iba a necesitar. Bueno, por suerte yo tengo mi licencia de conducción, entonces por ese lado no tuve ningún problema, pero al llegar allá, claro, uno tiene solo un tiempo, digamos, de permiso para usar la licencia colombiana y luego si uno va a estar más de ese tiempo, uno necesita la licencia de allá, del estado donde uno va a residir ese tiempo. Entonces, tanto para la cuenta de banco como para la licencia de conducción, se necesita este número de seguro social que pues uno lo puede solicitar más o menos 10 días después de que uno ha llegado a los Estados Unidos, ya uno puede ir haciendo como ese trámite. Y ya después de eso uno puede solicitar lo demás. Ya para la licencia de conducir a veces es un poco más complicado porque te piden un montón de cosas que prueben tu identidad y tu residencia de alguna forma. Entonces necesitas, por ejemplo, no sé, algo que pruebe la casa donde vives, sea no sé, digamos, extracto de banco que diga el lugar de tu casa, de donde estás viviendo allá, o por ejemplo, un número telefónico, una línea telefónica, tu nombre, también que diga como que quién eres tú, todo esto. Y puede servir también una carta por parte de la universidad que diga, sí, esta persona está viviendo aquí en tal lugar. Y bueno, todo ese tipo de documentos sirve. O por ejemplo, algo de pagos del servicio, no sé, del agua o alguna cosa que esté a tu nombre y con la dirección, ese tipo de cosas sirven. Pero pues lo mismo, si uno quiere información, todo esto se encuentra en internet para buscar, porque esto también depende mucho del estado en el que uno vaya a residir, entonces a veces cambian las cosas. Y ya para eso luego uno tiene que presentar un examen. Bueno, podría uno de alguna forma tomar una especie de curso, pero pues digamos que no es lo más común y más si uno ya tiene la licencia. Entonces lo más fácil es ir directamente con una cita donde ya has pedido cita para presentar examen virtual y para presentar el examen ya de conducción. Entonces el examen como teórico se lo hacen a uno en los computadores, hay unos manuales que uno previamente tiene que haber revisado porque como digo, en cada estado hay muchas cosas que pueden cambiar en cuanto a normas, ya sea de, no sé, velocidad o algunos símbolos específicos. Entonces eso hay que revisarlo, presenta uno su examen y una vez aprobado ese examen uno puede presentar el examen de conducción ya práctico. Y entonces ya uno hace como le ponen a uno a hacer pues las cosas básicas de que funcione todo el carro correctamente. Uno tiene que llevar el carro, eso sí. Entonces se le puede pedir a algún amigo, algún conocido, o bueno, algo así, porque allá no hay carros que como que le presten a uno. Son este tipo de cosas que hay que tener en cuenta para esto. Pero pues a mí me sirvió bastante porque sí fue indispensable la licencia de conducción allá.
Y pues algo pues importante, revisar la página web de la universidad a la que ustedes estén interesados en ir, porque todo lo que les estoy diciendo, bueno, la mayoría de cosas las pueden encontrar allá. Y pues aquí les voy a mostrar un ejemplo con la universidad donde yo estuve. Por ejemplo, ahí está una parte donde ellos publican qué internos se necesitan, para qué áreas, y ustedes pueden consultar en las universidades, digamos en la de su preferencia, si hay alguna área específica que a ustedes les guste, que a lo mejor esté buscando alguien para hacer una especie de estancia o pasantía allí. Em, Eso es lo primero, que ahí encuentran toda esta información. Y también para el tema ya de la visa, cuando ya son aceptados por algún programa o algo así, encuentran todo lo que les mencioné. Entonces ahí está lo del pago del SEVIS, lo del seguro de salud, lo que es, no sé, Social Security Number, la licencia de conducción, todo está allí. Entonces todo eso lo pueden como chequear y revisar allí, eh, con más detalles de lo que yo les mencioné. Y pues bueno, para el tema de aplicar a este tipo de cosas también pues es importante a veces que, digamos, si ustedes están ya en el punto de una modalidad de grado o antes de esto, que ya estén como por terminar su carrera, muchas veces le pueden preguntar a sus tutores acá en Colombia y quizás ellos tengan alguna información que les pueda ser útil. En mi caso, yo ya estaba realizando mi pasantía y mi tutora en ese momento, la doctora Carolina, ella me dijo, me comentó de la oportunidad que había y pues ya es cuestión de ustedes, ya el tema luego de la aplicación, de la entrevista, ya eso depende de ustedes, pero muchas veces hay este tipo de conexiones que pueden aprovechar si no es directamente revisando como en las páginas de las universidades. Bueno, esto es como lo que les quería compartir, por ahora. Digamos, ya si tienen alguna pregunta adicional, alguna cosa de pronto más específica, pues estaré gustosa de responder o puedo dejarles mi correo y si en algún momento quieren preguntar algo, pues bueno, bienvenidos, pueden hacerlo y con gusto les puedo como colaborar con eso porque a veces yo sé que no es fácil, cuando uno habla de irse a otro país, a veces pues hay muchas cosas que pueden dar miedo porque a veces son cosas costosas y pues cometer un pequeño error puede salir bastante caro. Entonces, cualquier cosa que pueda ayudar, con mucho gusto. Y pues nada, a motivarlos, porque definitivamente nuestra carrera nos permite hacer muchísimas cosas, como pueden ver en este caso en el área de investigación. Fue una experiencia que me ayudó muchísimo a aprender cosas nuevas, eh, digamos que hice cosas que a lo mejor nunca había hecho acá. Puede uno aprovechar en conocer muchísimas personas, hacer muchos contactos, entonces es como otra perspectiva de algo que podemos hacer desde nuestra carrera de zootecnia en el área de investigación. Entonces, bueno, no es algo imposible, se puede hacer y hay muchas oportunidades para esto. Bueno, perfecto, Laura. Muchas gracias por darnos todo ese recorrido que tuviste y que fue una oportunidad bastante interesante para ti. Las preguntas, como tú lo decías, están abiertas. He visto que hay algunos que han ingresado, entonces pueden escribir ahí en el chat sus preguntas en caso de que las tengan. Sin embargo, me pareció importante varias cosas que mencionaste. Uno, la posibilidad de que cuando va uno a otro país a desarrollar, digamos, temas de investigación, tienes un proceso de capacitación bastante importante. Vi que mencionaste que tuviste la oportunidad de capacitarte, de hacer cursos y eso pues finalmente también cumple con otro objetivo, que ustedes estando en otro país, estando en un proceso de investigación, pues adicionalmente se vienen capacitando y eso es un plus para los futuros estudiantes o egresados que quieran desarrollar estancias. También viendo aquí en los participantes, veo que hay otra de nuestras coleguitas que ha tenido la oportunidad de haber hecho procesos de internacionalización. Bienvenida, Andrea Selemín. Qué bueno que nos acompañes. Tenemos que contactarnos también para que también puedas mostrar tu experiencia. En este momento creo que está por allá en otro país haciendo su maestría. Entonces, un saludo muy especial también acá desde Colombia. Entonces, no sé si puedas profundizarnos un poquito más en temas de esas capacitaciones y cursos.
Sí, sí, claro. Bueno, justamente cuando uno llega allá, inmediatamente, es más, antes de que uno vaya para allá, ya le empiezan a enviar a uno cursos de absolutamente todo, por ejemplo, de manejo animal incluso, tema de enfermedades, todo esto se lo ponen a uno como a profundizar, porque, digamos, de alguna forma está prohibido para nosotros tocar cualquier animal, estar cerca de cualquiera de ellos sin haber realizado este curso. Eso para el tema práctico en granja. Y para ya lo que es laboratorio, era yo creo que la parte un poco más pesada y más tediosa, porque es bastante delicado también, y era que para cada herramienta que había en el laboratorio que se sabía que nosotros íbamos a tener que utilizar, había un curso específico. Y digamos que le daban a uno una especie de certificado de haber realizado ese curso, porque le hacen un examen, no es solo como el curso y que ya lo viste y bueno, ya no, sino que estaba el curso y adicionalmente al finalizar uno tiene que realizar un examen. Entonces, como mencioné, para utilizar equipos como la máquina de centrífuga, uno tenía que hacer un curso de cómo operarla, de qué hacer en casos de emergencia, todo eso uno lo hacía y le dan a uno su certificado. Para el autoclave también lo mismo, un curso de qué hacer o qué no hacer también para evitar emergencias, otro, y todo eso le daban a uno, como, sí, realizó su curso, pasó su examen y puede hacerlo. Y también habían como de riesgos, habían muchos de riesgos en caso de un derrame de algún líquido peligroso, de qué hacer, digamos que de alguna forma lo capacitaban a uno en todo. Y otra cosa también era que olvidé de hecho mencionar en la presentación, es que había una especie de líder de laboratorio que ella se encargaba de capacitarnos a todos en las cosas de seguridad que habían en el laboratorio. Y ya luego nos incluían en una lista donde nosotros teníamos que encargarnos de hacer digamos, la inspección del laboratorio. Entonces, ya con esa capacitación, nosotros teníamos que revisar no sé, niveles de nitrógeno en los tanques, revisar los congeladores, revisar, digamos, los puntos estos de seguridad por si hay algún derrame que toque la piel o alguna cosa, que todo esté funcionando, todo esto. Todo eso también nos capacitaban para hacer eso. Entonces sí se hacía un trabajo bastante como arduo en cuanto a esto de capacitaciones. Perfecto, Laurita, muchas gracias. Otro de los elementos que mencionaste, el tema de las ventajas del poder uno desarrollar movilidad internacional. Y esto quiero que, digamos, nuestros asistentes, nuestros estudiantes también lo vean y puedan manejarlo un poco. A veces decimos, ay, qué chévere que tal persona se fue a Estados Unidos, ¿cómo hubiera hecho uno? Pero uno tiene las oportunidades de primera mano para poder desarrollar estas movilidades y esto es un ejercicio que, digamos, nosotros como universidad, como programa, manejamos muy fuertemente, pero a veces el no investigar, el no profundizar más en qué debemos hacer. Tú mencionabas algo muy importante. Una cosa es hacer tu estancia de investigación porque ya eras egresada, pero otra cosa Claro. es cuando eres estudiante y ahí tienes un apoyo un poco más fuerte porque tienes todo el apoyo de la De la- Dirección de Relacionamiento Internacional, que es la DRI, sí, quien acompaña, que de hecho en este momento también tenemos un estudiante en Brasil haciendo movilidad de pasantía en Brasil. Y eso pues también es una ventaja porque pues la universidad apoya mucho los procesos, apoya mucho toda esa tramitología que hay que le permite, digamos, al estudiante pues ir avanzando de la mejor manera. Entonces, esto es una ventaja para muchos, el conocer otras culturas, y va de la mano de algo que también mencionaste y es el relacionamiento. Uno en este tipo de actividades puede dejar las puertas abiertas para otras cosas, que de hecho también aquí comentar que estamos evaluando otras posibilidades también de trabajo fuera del país, de trabajo en ganaderías a partir de esta experiencia y que esa experiencia pues finalmente le sirve a uno como egresado poder ir a otros sitios. sí, es cierto y también es importante que
si se abren puertas para uno es muy cierto, pero también se dejan las puertas abiertas para más personas de la universidad, digamos con la experiencia que uno tuvo. A veces uno puede quizás recomendar a personas también a la universidad con la que uno estuvo y eso, pues yo considero que es bastante bueno también si alguien está interesado. Sí, sí, totalmente cierto. Bueno, Laurita, veo que no hay preguntas de los asistentes, sin embargo, desde el programa de Zootecnia queremos darte un agradecimiento muy especial por siempre estar aquí con tu alma mater pendiente, con tus profesores, con ese vínculo permanente con tu institución. Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, desde el programa de Zootecnia, te damos un agradecimiento muy especial por habernos compartido esa experiencia tan importante, tan bonita que tuviste en Estados Unidos en temas de investigación. Te deseamos los mejores éxitos en lo que viene de aquí en adelante y siempre ten presente que acá tienes las puertas abiertas para poder comentarnos todas tus experiencias, todos tus procesos. Y pues nada, agradecerle a los asistentes, a la Universidad de La Salle por abrirnos este espacio. Y pues estamos atentos a todos. Muchas gracias y les deseo un resto de día espectacular. Muchas gracias por el espacio, profe. Muchas Bueno, gracias a todos. Laurita, nuestra webmaster, Liz, muchas gracias. Un feliz día para todos.